El objetivo de este programa es el de hacer un estudio de las transformaciones lineales en el espacio. En el programa anterior, estudiamos con detalle las propiedades de las transformaciones lineales en el plano. Llevemos ahora estos conceptos al espacio. En el programa pasado, tomamos un punto P de coordenadas x, y una transformación lineal. P fue enviado a P' de coordenadas x', y'. X' e y' quedan determinados según la relación de la pantalla. Ahora nos preguntamos cómo se transforman las coordenadas de un punto del espacio por una transformación lineal. Queremos hallar x', y', y z' en función de x y z. Antes recordemos la definición de transformación lineal. Tengamos presente la descomposición de un vector como suma de sus vectores componentes. Tomemos una transformación lineal y veamos a dónde son enviados los vectores i, j, k. Tomemos el vector i. Supongamos que i es enviado a i' de coordenadas a1, a2 y a3. J es enviado a j' de coordenadas b1, b2 y b3. Finalmente, k es enviado a k' de coordenadas c1, c2 y c3. ¿Cómo se transformará el vector p? Para responder a esta pregunta, veamos en qué se transforman los vectores componentes xy, ij y zk. El vector xy es enviado a x y', ya que la transformación lineal conserva el producto por el escalar x. Las coordenadas de x y' son x', x'2 y x'. El vector ij se transforma en el vector ij'. El vector zk se transformará en zk'. El vector p se transformará en el vector p', el cual se obtiene al sumar x y', ij' y zk'. En resumen, el vector p' de coordenadas x', y', y z' se expresa como se lee en la parte superior de la pantalla. Y', j' y k' tendrán unas coordenadas que también podemos leer. Así obtenemos x', y', z' en función de x y z. Observa que las fórmulas son polinomios en las variables x y z sin término independiente. ¿Cómo se transformará una recta según una transformación lineal? Supongamos primero que la recta R pasa por el origen. Sea A un vector sobre la recta, sea A' la imagen de A. Consideremos un punto P cualquiera sobre la recta, el cual estará señalado por un vector posición. Existe un número A tal que P es igual a A por el vector A. Como la transformación es lineal, entonces P' será igual a A por A'. De esta forma vemos que la imagen de una recta que pasa por O es otra que también pasa por O. Supongamos ahora que la recta no pasa por el origen. Estamos interesados en saber a dónde es enviada la recta L. Tomemos un punto A sobre la recta que permanecerá fijo a lo largo del razonamiento. Consideremos al vector A que señala al punto A. Consideremos una recta R que pase por el origen paralelamente a la recta L. Cualquier punto P sobre la recta se obtiene como la suma de A más Q, donde Q es un vector sobre la recta R. Supongamos que la transformación lineal manda al vector A en el vector A' y a la recta R en la recta R'. Como la transformación lineal conserva la suma de vectores, el vector P' se obtiene sumando a Q' y A'. Q' es un vector sobre la recta R'. La recta L se transforma en la recta L', la cual es paralela a la recta R', y además pasa por el punto A'. Así concluimos que la recta L se transforma en otra recta L' mediante una transformación lineal. En definitiva,
La imagen de una recta cualquiera es otra recta. ¿Cómo se transformará un plano por una transformación lineal? Supongamos primero que el plano pi pasa por el origen. Tomemos dos vectores A y B distintos y no alineados en el plano pi. Tomemos un punto cualquiera en el plano. Podemos alargar los vectores A y B de tal forma que el punto P se obtenga como la suma de los vectores alargados. En otras palabras, P se escribe como A por A más B por B, donde A y B minúsculas son números reales cualesquiera. Supongamos que A se transforma en A' y B se transforma en B'. Como A y B son distintos y no alineados, entonces A' y B' serán también distintos y no alineados. Esto es debido a que la transformación es lineal. Los vectores A', B' y el origen O definen un nuevo plano pi'. Queremos ver que la imagen de pi es pi'. El vector A por A se transforma en A por A'. De la misma forma, B por B se transforma en B por B'. Así tenemos que P se transforma en P', que se une al sumar A por A' y B por B'. De esta forma vemos que la imagen del plano pi es el plano pi'. Supongamos ahora que el plano pi no pasa por el origen. Sea A un punto fijo del plano pi y consideremos al vector posición que señala al punto A. Consideremos un plano que pasa por el origen paralelo al plano pi. Todo punto P en pi se puede escribir como A más Q, donde Q está sobre el plano que pasa por el origen. Te dejamos como ejercicio completar el razonamiento y demostrar que la imagen de un plano cualquiera es otro plano. Ya es hora de hacernos una pregunta muy interesante. ¿Formarán las transformaciones lineales un grupo? Para responder esta pregunta, supongamos que una transformación lineal manda a en A' y B en B'. Supongamos que otra transformación lineal manda A' en A segunda y B' en B segunda. Como la primera transformación es lineal, entonces A más B es enviado en A' más B'. La segunda transformación también es lineal, y así A' más B' es enviado en A segunda más B segunda. El producto de las transformaciones manda a A en A segunda y a B en B segunda, y por consiguiente A más B será enviado en A segunda más B segunda. En otras palabras, el producto de transformaciones conserva la suma de vectores. Nos preguntamos ahora, ¿el producto de transformaciones conservará el producto por un número? La primera transformación lineal manda al vector A por A en el vector A por A'. La segunda transformación lineal manda al vector A por A' al vector A por A segunda. El producto de las transformaciones manda al vector A por A al vector A por A segunda. En otras palabras, el producto de transformaciones conserva el producto por un número. En conclusión, el producto de dos transformaciones lineales vuelve a ser otra transformación lineal. Veamos qué ocurre con la inversa. Queremos ver si la inversa de una transformación lineal es también una transformación lineal. Sabemos que A es enviado en A' y B es enviado en B'. ¿A dónde será enviado A' más B' mediante la transformación inversa? Sabemos que la transformación directa manda A más B en A' más B'. Como las transformaciones que estudiamos son biyectivas, entonces A' más B' obligatoriamente tiene que ser enviado a A más B. En otras palabras, la transformación inversa de una transformación lineal conserva la suma de vectores. La transformación directa manda al vector A por A al vector A por A'. La transformación inversa tiene que enviar al vector A por A' al vector A por A.
En conclusión, la inversa de una transformación lineal también es lineal. Las transformaciones lineales en el plano y en el espacio forman grupos de transformaciones. Estos grupos tienen una gran importancia y se les ha dado un nombre propio. Al grupo de transformaciones lineales en el espacio se le llama grupo lineal del espacio. En el plano se le llama grupo lineal del plano. El grupo lineal del espacio contiene como subgrupo a las homotecias del mismo centro, las rotaciones alrededor del mismo centro y las simetrías con respecto al origen también son subgrupos del grupo lineal del espacio. El grupo lineal del plano contiene como subgrupos a las homotecias del mismo centro y las rotaciones del mismo centro. Las simetrías respecto a rectas que pasen por el origen también forman un subgrupo del grupo lineal del plano. Sin embargo, ni el grupo lineal del plano ni el grupo lineal del espacio contienen a las traslaciones. Para ver esto, consideremos la traslación definida por el vector v. Al vector A le corresponde A más b. Al vector v le corresponde b más v. Por otra parte, mediante la traslación al vector A más b, le corresponde el vector A más b más v. Este último vector es obviamente diferente al vector A más b más v. Esto nos dice que la traslación no es una transformación lineal. Recuerda que un movimiento rígido es una transformación en el plano o en el espacio que conserva las distancias, es decir, no deforma las figuras. El grupo lineal no contiene a los movimientos rígidos, ni en el plano ni en el espacio. Esto último es debido a que el subgrupo de las traslaciones no está contenido en ningún grupo lineal. Entonces, el subgrupo de las semejanzas tampoco está contenido en ningún grupo lineal. Recuerda que una semejanza es el producto de una homotecia con un movimiento rígido. Recuerda que todo movimiento rígido en el plano o en el espacio es el producto de rotaciones, simetrías y traslaciones. Queremos ampliar al grupo lineal de tal forma que contenga a las semejanzas. Ya vimos que el grupo lineal en el plano contiene a las rotaciones y homotecias del mismo centro. También contienen a las simetrías respecto a rectas que pasen por el origen. El grupo lineal del espacio contiene a las homotecias del mismo centro, a las rotaciones alrededor del mismo eje y a las simetrías respecto al origen. Pero ninguno de los dos grupos lineales estudiados contiene a las traslaciones. Vamos a formar un grupo que contenga a las transformaciones lineales y a las traslaciones. Vamos a estudiar transformaciones lineales seguidas de una traslación. El producto de transformaciones lineales y traslaciones recibe el nombre de transformación afín y las veremos con detalle en el próximo programa.